Comencemos, señores. Reducción a la unidad. ¿Listo? ¿En qué consiste reducción a la unidad? Mira, reducción a la unidad consiste en determinar el trabajo realizado por una persona en una unidad de tiempo. Ahora nos preguntamos, profesor, ¿y por qué surgió este tema? Surgió por la necesidad de resolver estas inquietudes. Mira, supongamos que tenemos a una persona A que va a realizar todo este trabajo en 5 horas, ¿de acuerdo? Y tenemos a otra persona B que puede realizar el mismo trabajo que la persona anterior, pero esta persona lo puede hacer en 4 horas. Ahora, el problema surgió cuando te decían, si estas dos personas trabajan juntas, ¿en cuánto tiempo harán el mismo trabajo? A ver, por la necesidad de resolver esto, ¿no es cierto?, surgió reducción a unidad. Comencemos. Algunas personas habrán intentado sumar, pero eso no tiene sentido porque ¿cómo me voy a demorar más de lo que me demoraba haciendo solo, si ahora me están ayudando? Otras personas habrán pensado en restar, pero restar implicaría que a una persona le estás quitando el trabajo de la otra. Y si hablamos de tiempos y tiempos, estamos más quemados que antes. Entonces, justamente, ya, debido a esa situación, se creó reducción a unidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para resolver esta inquietud? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que hallar el trabajo que va a realizar esta persona en una unidad de tiempo. Y tenemos que hallar el trabajo que va a realizar esta persona en una unidad de tiempo. Profesor, ¿y por qué una unidad de tiempo? Porque si calculamos el trabajo de la persona A en una unidad de tiempo y el trabajo de la persona B en una unidad de tiempo, ya podríamos saber si trabajan juntos en esa unidad de tiempo, cuánto trabajo hacen. Esa sería una idea mucho más interesante, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a reducir la unidad? La idea básica es la siguiente. El señor A, el trabajo del señor A, ¿no?, lo vamos a dividir en 5 partes iguales, ¿de acuerdo? Ahora, si son 5 partes iguales, ¿no es cierto?, y en cada parte yo me debo demorar lo mismo porque son iguales, y además deben sumar un total de 5 horas, yo puedo decir que cada parte me voy a demorar 1 hora, ¿de acuerdo? Y si yo en 1 hora, ¿no es cierto?, 1 hora, una unidad de tiempo, realizo una de las 5 partes del trabajo, yo puedo decir que esa partecita representa 1/5 del trabajo total. Y yo podría afirmar que el señor A hará 1/5 de la obra en 1 hora. Si hago lo mismo con el señor B, dividir su trabajo en 4 partes iguales, ¿no es cierto?, recuerda que cada parte debe valer lo mismo y deben sumar 4. Yo también podría decir que cada parte de él vale 1 hora, ¿de acuerdo? Estamos buscando una unidad de tiempo para ambos, ¿sí? Y si esta persona, ¿no?, en 1 hora es un cuadradito, hace una de las 4 partes, yo puedo decir que esa será 1/4, ¿no? Entonces yo diría que el señor B hace 1/4 de la obra en 1 hora. Ahora, si trabajaran juntos ambos, ¿no es cierto?, el señor A avanzaría hasta ahí, ¿cuánto? 1/5 de la obra. Y el señor B avanzaría hasta ahí, ¿cuánto? 1/4 de la obra. Profesor, ¿y cuánto trabajo han hecho juntos? Para calcular cuánto han hecho juntos, tú deberías, ¿qué cosa? Juntar el trabajo del primero con el segundo. ¿Y qué operación matemática hace eso? La adición, ¿sí o no? ¿Cuánto es 1/5 más 1/4? Eso te da 9/20. ¿Qué quiere decir? Que estos dos señores juntos, ¿no es cierto?, pueden hacer 9 partes de un total de 20. ¿De acuerdo? O sea, que si yo divido el trabajo en 20 partes, ellos en 1 hora hacen 9. ¿De acuerdo? Anotémoslo por ahí. Juntos harán 9/20 en 1 hora. Ahora mira, si ellos hacen 9/20 en 1 hora, ¿no es cierto?, yo puedo averiguar cuánto tiempo demoran en una partecita. A ver, piensa, 9 partes demoran 1 hora. Si yo divido esa hora en 9 partes iguales, ya encontraré el tiempo que hacen una de las 20 partes. Y eso debería darte 1/9. Y como son 20 partes, y cada parte vale 1/9 de hora, entonces tú dirías que se demora en total, ¿cuánto? 20 novenos de hora. 20 novenos de hora, ¿correcto? Pero si eso de ahí te causa mucha dificultad y no lo puedes pensar de esa forma, puedes utilizar regla de 3 simple. Mira,
Nosotros sabemos que estas dos personas juntas harán 9/20 en una hora. Y lo que yo quiero averiguar es en cuánto tiempo harán toda la obra, las 20 de las 20 partes. ¿De acuerdo? Recuerda que el trabajo y el tiempo son directamente proporcionales. Haces tu producto cruz, ¿no es cierto? 9/20 por X es igual a 20 de 20 por 1. ¿De acuerdo? Eso te va a quedar, los 20 se cancelan, ¿no es cierto? Se cancela, se cancela. Y X debe valerte ¿cuánto? 20 novenos de hora. Ahora, podemos convertir esto en un número mixto y nos va a quedar 2 horas con 2 novenos, ¿no es cierto? Y ese vendría a ser el tiempo que demoran juntos. ¿Listo? Y eso ha sido más o menos una introducción a reducción a unidad. Ahora, si quieres plasmar cosas más interesantes, puedes notar lo siguiente. Si una persona, ¿no es cierto?, demora en hacer un trabajo 5 horas, tú puedes reducir inmediatamente la unidad, o sea, encontrar el trabajo que realiza en una hora, ¿no es cierto?, invirtiendo este numerito. Si era 5 horas, será un quinto. ¿Listo? Igual con la persona número 2, ¿no? Si funciona para cualquier persona. Cosita número 2 que debes notar. Si tú sabes el trabajo que ellos realizan en una hora, para encontrar el tiempo total de toda la obra, bastaría con voltear, ¿no es cierto?, el trabajo unitario. Si era un quinto, tú lo inviertes y ¿qué te queda? El trabajo total. Y lo mismo ocurría acá, mira. Si ellos hacen juntos 9/20 en una hora, ¿en cuánto harán todo? Lo harán, voltealo, ¿qué te quedaría? 20 novenos. Justo lo que encontraste acá, ¿no es cierto? Y así te evitas hacer la regla de 3 simple. Pero esto funciona cuando encuentras el trabajo de ellos en una hora y cuando tú quieres hacer toda la obra. Hay ocasiones en que los problemas no te piden encontrar toda la obra, te piden hallar cierta parte de la obra. ¿Listo? Ten en cuenta que también puedes usar regla de 3 simple, ¿ya? Vamos a comenzar ahora con problemas aplicativos. Problemita número 1, ¿ya? He tratado de recopilar los problemas, se puede decir modelos, tipos que puedes encontrar a lo largo de un proceso de examen de admisión, ¿ya? Vamos a tratar de pensar en los problemas de una manera lógica para que le des más sentido al asunto, ¿ya? No te hagas tantas bolas, ¿listo? A ver, vamos a comenzar con el problema 1 que nos dice, dos grifos A y B llenan juntos un estanque en 30 horas. Si el grifo B fuera un desagüe, se tardaría en vaciar el estanque 60 horas. ¿En cuántas horas llenaría la llave A el estanque estando vacío? A ver, lo primero que tú tienes que hacer es darle un valor a las horas que se demora el grifo A en llenar todo el tanque. Darle un valor a las horas que se demora B en llenar todo el tanque. Profesor, ¿y por qué le doy el valor en horas? ¿Por qué no en minutos o en días? Porque si el problema te da en horas, tú trabajas con horas, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos decir lo siguiente. Supongamos que el grifo A demora A horas, ¿de acuerdo? Para evitar colocar variables que tal vez por ahí vengan y te confundas. Supongamos que el grifo B demora B horas, y no te olvides que estos tiempos que estás viendo acá, ¿ya? Son tiempos en los cuales ellos llenarán todo el estanque. Ya tenlo presente, todo el estanque. Sigamos. El problema nos dice que este grifo A y este grifo B llenan juntos un estanque en 30 horas. Entonces yo puedo decir lo siguiente. Si el tanque A trabaja junto con si el grifo A trabaja junto con el B, ellos harán el todo en 30 horas. Entonces yo puedo decir lo siguiente. En una hora, lo que hace A junto con lo que hace B en una hora, debe darme una hora del trabajo total. Y yo podría plantear la siguiente ecuación. 1 sobre A, que es el trabajo de A en una hora, más 1 sobre B, que es el trabajo de B en una hora, debe darme 1 sobre 30, que es el trabajo de total en una hora. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende? Ya, seguimos, listo. Luego nos dice, si el grifo B fuera un desagüe, se tardaría en vaciar el estanque 60 horas. A ver, algo me está preocupando acá. Me dice que ambos son grifos, pero si el grifo B fuera un desagüe, o sea, si botara agua en vez de aumentar agua. ¿Pero por qué me dicen eso? Acá tú tienes que darte cuenta de lo siguiente. Oye, si un grifo, obviamente un grifo tiene una capacidad, ¿no? Un tamaño donde va a botar agua. Se demora 60 horas vaciando el estanque. ¿Se demorará lo mismo llenándolo o se demorará menos o más? A ver, piensa. ¿Ya lo pensaste? ¿Estás seguro?
Claro que sí, Pillín, ¿no? Claro que sí. Ahí tienes razón. Podemos deducir que si el caño B fuera un desagüe y vacía el estanque en 60 horas, también debe poder llenarlo en la misma cantidad de tiempo. Es decir, que también debería llenarlo en 60 horas. Entonces tú ya sabes que el valor de B tiene que ser 60. Y si reemplazamos en la ecuación que ahora acabamos de hacer, nos quedaría lo siguiente, ¿no? 1 sobre A más 1 sobre 60 debe darme 1 sobre 30, ¿de acuerdo? Si despejamos 1 sobre A, nos quedaría un 30avo menos un 60avo, ¿de acuerdo? Lo que podemos hacer nosotros es homogeneizar denominadores. ¿Y cómo logramos eso? Multiplicando al numerador y al denominador por un mismo valor para que se convierta en 60. Y ese es por 2, ¿sí o no? Ahora piensa, ¿cuánto es 2 sesentavos menos un sesentavo? Chiste, ¿sí o no? Vale un sesentavo. Ahora, si resolvemos esto, 60 por 1, 60, A por 1, 60, A por 1A, perdón, y A vale 60. O la otra opción era, compara, hijo, ¿no? Si arriba es 1, 1, abajo tiene que ser A, 60, ¿no es cierto? Entonces, tu respuesta al problema número 1 sería 60, ¿no es cierto? ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que tú dijiste que el grifo A demora A horas en llenar el estanque. Y a ti te preguntan justamente cuántas horas llena la llave A el estanque estando vacío. Entonces la respuesta será 60, muchachones. ¿Listo? Vamos a pasar al siguiente problema, pero ¿me has entendido? ¿Me has entendido? ¿Seguro? Listo, sigo. Problema número 2, Pillín. ¿Listo? A ver, nos dice A y B pueden hacer una obra en 20 días. B y C pueden hacer la misma obra en 15 días. A y C la pueden hacer en 12 días. ¿En cuánto tiempo harán la obra A, B y C juntos? A ver, vamos a quedar en algo. A va a demorar A días en hacer todo el trabajo. B va a demorar B días en hacer todo el trabajo. C va a demorar C días en hacer todo el trabajo. ¿De acuerdo? Ahora, si a ti te dice el problema que A y B pueden hacer una obra en 20 días, ¿no es cierto? Yo puedo plantear lo siguiente. ¿Qué sería esto? El trabajo de un día de A más el trabajo de un día de B tiene que darme el trabajo de un día del total, o sea, uno de los 20 días. ¿De acuerdo? Si el problema me dice que B y C pueden hacer la misma obra en 15 días, puedo plantear lo mismo. Un día de trabajo de B más un día de trabajo de C debe darme un día del trabajo total. ¿De acuerdo? Ya lo tienes. Y si el problema por último te dice que A y C lo pueden hacer en 12 días, entonces tú dirías lo siguiente, ¿no? Un día del trabajo de A más un día del trabajo de C te da un día del trabajo total. Profesor, ¿y por qué lo plantea así? Porque a ti te están pidiendo hallar en cuánto tiempo harán la obra A, B y C juntos. Si tú calculas un día de A más un día de B más un día de C, ya podrías calcular inmediatamente el tiempo total. ¿Recuerdas? Cuando tú tienes, ¿no es cierto?, el trabajo de un día, para encontrar el tiempo total, solo tienes que invertir el trabajo de un día, ¿cierto? Y ya lo tienes. Vamos a verlo, ¿ya? A ver, ¿cómo voy a encontrar eso aquí? Justamente date cuenta que acá podemos usar un poderoso sistema de ecuaciones. Podemos sumar el lado izquierdo con el lado derecho, ¿no es cierto? A ver, vamos por acá. 1 sobre A más 1 sobre A me va a dar 2 veces, ¿no es cierto?, 1 sobre A. El trabajo de un día de B más el trabajo de un día de B me va a dar el trabajo, 2 veces el trabajo de un día de B. Lo mismo va a ocurrir con C. Entonces a ti te va a quedar lo siguiente. El doble del trabajo de A, de B y de C, pero de un día. Y eso debe ser igual a la suma de un 20avo, un 15avo y un 12avo. Sacando mínimo a 20, 15 y 12 te da 60. 60 entre 20, 3 por 1, 3, ¿no es cierto? 60 entre 15, 4 por 1, 4. Y 60 entre 12, 5 por 1, 5. Ya te botaste. Easy. Ahora vamos a hacer tu fuerte, sociales. Vamos por acá. Suma. Bien, sociales. Quiere decir que 2 veces el trabajo de todos de un día debe darte 12 centavos. Vamos, sociales, bótate. Doceava. Bien, papi. Te va a quedar entonces acá un quinto. Y si este 2 baja a multiplicar, acá abajito, te quedaría un décimo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el trabajo de un día de A más B más el de C es un décimo. ¿Y esto de acá qué significa? Significa que en una hora todos juntos harían un décimo de la obra.
Y si ya sabes que todos juntos en una hora harían un décimo de la obra, ¿no es cierto? O sea, una de las 10 partes lo hacen en una hora. ¿En cuánto tiempo harán las 10 partes? Uy, te botaste. La respuesta sería 10 días. Perdón, acá hay un pequeño lapsus, ¿no? Por el chompiras. Ahí debía ser días. Yo le puse horas. ¿Ya? Ya lo corriges, por favor. ¿Listo? Problemita número 3, muchachones, ¿no? A ver, dice, un albañil y su ayudante pueden hacer una obra en 24 días. Después de haber trabajado juntos durante 12 días, se retira el ayudante y el albañil termina lo que falta de la obra en 20 días. ¿En cuántos días puede acabar toda la obra el ayudante si trabaja solo? A ver, vamos a comenzar ya. Primero, vamos a darle un valor a lo que demore el albañil en hacer toda la obra. Vamos a darle un valor a lo que demore el ayudante en hacer toda la obra. Supongamos que el albañil va a demorarse A días en hacer toda la obra. Y el ayudante va a demorarse B días en hacer toda la obra. ¿Ya? Ahora, si el problema nos dice que ellos dos juntos pueden hacer la obra en un total de 24 días, nosotros podemos decir lo siguiente. Un día del trabajo del albañil más un día del trabajo del ayudante debe darme un día del trabajo total. ¿De acuerdo? Listo. Pero ocurre lo siguiente. Dice que han trabajado juntos durante 12 días y se retira el ayudante. Entonces, si han trabajado juntos durante 12 días, obviamente han avanzado gran parte de la obra. ¿Pero cuánto han avanzado? Hagámoslo. A ver, en 12 días ellos habrán hecho, ¿no? ¿Ellos cuánto harán? ¿No? Recuerda que juntos, ellos en un día hacen un 24avo. Una de las 24 partes. En 12 días, ¿cuántas partes avanzarán? Avanzarán 12, ¿no es cierto? 12 veces un 24avo. ¿Y cuánto es eso, muchachón? Eso te da un medio. O sea, que en esos 12 días, ellos han avanzado la mitad de la obra. ¿De acuerdo? ¿Lo tienes? Listo. Pero lo tienes, ¿no? Listo, ya. Ahora, si ya avanzaron la mitad de la obra, tú deberías razonar y decir, profe, si ya avanzaron la mitad, falta terminar la mitad. Exacto, falta hacer la otra mitad. ¿Y quién va a terminar esa mitad? El que se quedó trabajando solo. ¿Y quién se quedó trabajando solo? El albañil. Pero el problema te dice que ese señor lo ha terminado ¿en cuánto tiempo? Lo ha terminado en 20 días. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, muchachón, ¿no? Y yo puedo plantear que este señor ha avanzado la mitad de la obra en 20 días. Yo podría plantear, gracias a esta relación, decir, ¿no? Si la mitad de la obra lo he hecho en 20 días, supongamos que esto es la obra, voy a partirlo por la mitad, plin. Esta mitad lo ha hecho en 20 días. Oye, pero recuerda que estas partes son iguales. Entonces, si esta parte lo ha hecho en 20, esta mitad lo ha hecho en 20, ¿en cuánto tiempo debe hacer haber hecho otra mitad por el chompiras? Ya, a ver, en 20 también, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces, yo puedo decir que el albañil, si trabaja solo, demoraría 40 días en hacer toda la obra, ¿no es cierto? Ah, profesor, entonces, A, que es lo que demora el albañil, vale 40. Correcto, tiburoncín. Ahora, si ya sabes el valor de A, ¿podrías calcular el valor de B? Claro que sí, tenías acá una relación, ¿sí o no, muchachón? ¿Ya? Vamos a usar esa relación, vamos a reemplazar A. ¿Listo? Si reemplazamos A nos quedaría que un 40avo más un día del trabajo de B debe darme un 24avo. Despejamos un día del trabajo de B y eso nos quedaría un 24avo menos un 40avo. Sacamos mínimo 24 y 40 que nos da, vamos a hacerlo por este costadito, papi, ¿ya? A ver, sociales, bótate. Mínimo 120. Recuerda, 120 entre 24 y por 1, 5. 120 entre 40, 3. Por 1, 3. 5 menos 3, 2. 2 de 120. Pero recuerda que eso de ahí va a ser un 60avo, ¿sí o no? Entonces, un día del trabajo de B es igual a un 60avo. Si comparas 1, 1, B vale 60. ¿Qué era B? B era el tiempo que demora el ayudante en acabar la obra solo, ¿no es cierto? En hacer la obra solo. Y eso te preguntan, ¿no? Entonces tu respuesta sería la A, muchacho. ¿Listo? Profesor, me perdí. Retrocedes cuando termine el video. ¿Listo? Retrocedes. Profesor, no me puede volver a explicar, pero si puede suceder, hijo, no te hagas faltas, ¿no? ¿Listo? Continuamos entonces. ¿De acuerdo? Continuamos.
Problema número 4, muchachón, ya cambiando un poquito el tino del problema. A ver, nos dice, un caño puede llenar un estanque en 7 horas y un desagüe puede vaciarlo en 11 horas. ¿En qué tiempo se llenarán los 3/4 del estanque si cuando se abre el caño y el desagüe, 1/3 del estanque está lleno de agua? A ver, algunas personas han entrado en convulsión, ¿sí o no? Otras personas han vuelto a leer para tratar de entender el problema. ¿Listo? A ver, acá tenemos que razonar un poquito. Sobre todo la pregunta que está un poquito interesante nos dice que queremos llenar los 3/4 del estanque, pero resulta que ya está una parte llena. Entonces yo no voy a llenar los 3/4, yo voy a llenar menos de los 3/4 porque ya está llena una parte, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto es lo que tengo que llenar realmente? Sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo calcularías cuánto tienes que llenar realmente si tienes que llenar 3/4, pero ya está lleno 1/3? ¿Te diste cuenta, Pillín? Exacto, Pillín. Listo, vamos por ahí. A ver, guaguito, sería entonces, ¿no? A ver, profe, si yo tengo que llenar los 3/4 del tanque, pero ya está lleno 1/3 del estanque por el chompira. Es lo mismo, ¿ya? Tanque y estanque es lo mismo, muchachones, ¿listo? Solo nos faltaría llenar ¿cuánto? La diferencia entre 3/4, quitándole 1/3, ¿cierto? 3/4 y 1/3. Si hacemos mínimo, nos quedaría 12. 12 entre 4, 3. Por 3, 9. Y 12 entre 3, 4. Por 1, 4. ¿Listo? Haciendo esa diferencia nos quedaría que 5 doceavos. ¿Qué quiere decir? Que lo que en realidad tienes que llenar son 5 doceavos del estanque. ¿Ya? 5 doceavos del estanque. Lo que vamos a hacer a continuación es, ahora que ya sabes cuánto tienes que llenar, vamos a averiguar si este caño y este desagüe trabajaran juntos, cuánto llenarían en una unidad de tiempo, o sea, en una hora. ¿Listo? Vamos a comenzar. En una hora ocurriría lo siguiente, ¿no? El caño llenaría 1/7 del tanque, ¿cierto? Y en el desagüe, en esa misma hora, vaciaría 1/11 del tanque. Ese es tanque, ¿ya? Chompiras. Si nosotros, ¿no es cierto? Si uno llena y el otro quita, ¿cuánto han llenado en realidad? La diferencia. ¿De quién? Del que llenó menos el que vacía. Entonces, juntos sería 1/7 menos 1/11. Sacas mínimo, te quedaría 77, ¿no es cierto? Entre 7, 11 por 1, 11. 77 entre 11, 7 por 1, 7. ¿Listo? Te quedaría entonces que juntos hacen 4 de 77 partes. En una hora ellos hacen 4 de 77 partes. ¿Listo? Y tú tienes que saber en cuánto tiempo llenarán 5 de 12 partes. Profe, ¿cómo voy a hacer esto? Como tratar de trabajarlo está un poquito complicado para imaginar el problema, vamos a usar regla de 3. Decimos lo siguiente. Ellos han llenado 4 de 77 partes en una hora, ¿cierto? Y yo quiero averiguar en cuántas horas llenarán 5 de 12 partes. ¿Listo? Entonces, hacemos justamente regla de 3, ¿no es cierto? Acá, pin. Esto por esto debe dar lo mismo que 1 por 5 doceavos. ¿Qué te quedaría? ¿No es cierto? Te quedaría la siguiente expresión por aquí, ¿sí? Vamos por ahí. No se puede reducir nada, ¿no? Entonces, solamente multipliquemos 77 por 5, 385, y 4 por 12, 48. ¿Ya? Esto debemos convertirlo en ¿qué? En fracción mixta, para poder encontrar las horas, los minutos y los segundos, según te lo pide el problema. Comenzamos. Si divides 385 entre 48, te va a dar 8 enteros y te va a quedar 1 de residuo. Y acá está el divisor, ¿no? 8 enteros, un 48avo. ¿Listo? Pero recuerda que este un 48avo de hora tienes que convertirlo en minutos. ¿Y cómo se convierte en minutos? Multiplicando un 48avo por 60. Eso nos quedaría, simplificando, ¿no? Doceava, te quedaría 5 cuartos. ¿De acuerdo? Para ser exactos, mejor sería un entero, un cuarto. ¿Cierto? Un entero, un cuarto. ¿Listo? Ahora, recuerda que este cuarto de minuto debemos convertirlo en segundos. ¿Y cuánto viene a ser un cuarto de minuto? Tenemos que multiplicar un cuarto por 60. Y un cuarto por 60 me da 15 segundos. Entonces, yo ya sé que mi respuesta debe ser 8 horas completitas con un minuto, ¿no? Con 15 segundos. Y tu respuesta, muchachón, ¿ya la estás viendo? ¿La estás viendo? Listo.
La B sería tu respuesta, ¿no es cierto? Entonces ten cuidado con este tipo de enunciados que a veces te trolean o tanto leer a veces causa un poquito de estrés, ¿no es cierto? ¿Ya? Piensa por ahí, papi, ¿ya? Ok, Bobito, ¿estás listo? Listo, vamos a continuar, ¿sí? Pero me has entendido, papi, ¿sí? Profesor, yo no sé convertir unidades de horas a minutos, de minutos a segundos. No te preocupes, ¿de acuerdo? Cuando empecemos el ciclo virtual te vamos a enseñar paso a pasito, poco a poquito, despacito. ¿Listo? Por ahora, muchachón, este es el apoyo repaso para tu examen de admisión. Ponte pilas, ¿no es cierto? Reducción unida es un tema que hace tiempo no viene y puede volver a venir. ¿Listo? Vamos al siguiente, papi.